¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Para esta ocasión vamos a revisar el tema de cómo puedo cargar los diferentes tipos de vectores o arreglos, estructura dimensionada o curves, cómo poder sí, almacenar información dentro de estos y también cómo poder leer dicha información o extraer un dato en específico o recorrerlo como tal. Eh, para esto es necesario que tengamos nociones básicas de qué es un arreglo, cómo puedo declararlos. Si ya sabes, listo, no hay problema. Si no sabes, también, igual te dejo aquí arriba una etiqueta en un video anterior donde explico cómo puedes declarar este tipo de elementos dentro de la hoja D y una breve explicación de qué son y para qué sirven. ¿Listo? También vamos a hacer uso del programa anterior que hicimos para poder leer el archivo secuencial, tenerlos dentro de un bucle y demás. Entonces también te dejo acá una etiqueta para que vayas a ese video si no tienes este programa. Es más como para facilitarnos la vida. Entonces, sin más, empecemos. Para iniciar, como les comentaba anteriormente, lo que hice fue sacar una copia del programa anterior, el video que vimos anteriormente, y lo nombré así, carga de vectores. En este, para aprovechar eh, ya las lecturas que teníamos, estábamos leyendo este archivo de clientes. Lo que hice fue incluir dos archivos más, un archivo ciudades, en el cual está contenido el código de ciudad, la descripción de la ciudad, el departamento y demás, y un archivo de productos. Listo, ya les iré mostrando aquí en pantalla. Les voy a indicar las estructuras y vectores que realicé aquí o que definí dentro de la hoja D. No se las indico como al detalle, eso ya lo vimos anteriormente, simplemente para que se hagan una idea de qué fue lo que definí versus cómo está definido el archivo. Entonces, esta primera estructura, acá les muestro eh, la definición de los campos. Básicamente esto es una estructura que cuando yo leo el archivo, inmediatamente voy a tener aquí una estructura cargada con todos los datos. Esto lo puedo mover a una segunda estructura de trabajo para poder hacer los cambios que yo requiera. Entonces, esta es la estructura y acá les muestro cuál es la definición de los campos. Ahora, dentro de los vectores tenemos un vector de 5 posiciones dimensionado 100 posiciones hacia abajo, 100 iteraciones para almacenar el código de la ciudad. También tengo otro vector de 50 posiciones, este ya es alfabético, el anterior era numérico, también de 100 iteraciones para almacenar el nombre de la ciudad. Acá les muestro en pantalla eh, el archivo, ¿sí? El archivo y los diferentes campos que vamos a cargar. Y por último, como vector tenemos uno de 5 posiciones igual al primero, pero aquí vamos a almacenar el código de producto. Acá está el archivo como se indica. Esto lo vamos a cargar de manera diferente. Yo los uso usualmente, uno para cargar códigos, por decirlo así, por ejemplo aquí para cargar el código de la ciudad, simplemente cargo mi información. Y otro es para verificar existencias. Ya lo vamos a ver más adelante y lo vamos a entender. Ahora, para las siguientes estructuras, que vienen siendo estas dos de acá, son estructuras dimensionadas, en donde hay una serie de campos que comparten características similares. En este caso, estos son alfabéticos y comparten que pues, los 6 campos son de 50 posiciones cada uno. Lo mismo esta otra estructura dimensionada en donde comparten que todos son numéricos y son de 3 posiciones. Para yo poder declarar los que son dimensionados tengo que hacer esta definición aquí abajo. Es de aclarar que para yo poder hacer estas definiciones, el número de iteraciones que yo vaya a declarar aquí abajo tiene que ser múltiplo de la división entre el tamaño y la cantidad total de posiciones o sí, de posiciones que me generen la cantidad de campos. En este caso, pues 300 posiciones dividido en 5 me da 6 iteraciones. Igualmente 18 posiciones en total dividido en cada posición
que almacena el campo, es decir 3, pues me va a dar 6. Eso me va a dar la dimensión. Listo, la siguiente estructura es un occur. Como les indicaba en los videos anteriores, el occur pues básicamente es un arreglo en donde ya no tengo como la restricción de solo almacenar un campo, ya sea numérico o alfanumérico, solo puedo uno de los dos en un arreglo convencional. En un occur sí puedo tener como una definición de una estructura en donde cada uno de los campos puede variar su naturaleza. Pero aquí voy a tener las iteraciones que yo requiera. Para este caso vamos a cargar los datos de un cliente. Para iniciar, entonces vamos a arrancar con la carga de estos dos vectores. Código de ciudad y nombre de ciudad. Entonces, para eso vamos a hacer uso de lo que aprendimos la clase pasada, que fue utilizar lecturas con iteraciones. Para este caso aquí ya tengo mi rutina definida en donde voy a leer desde una llave 0, o sea, desde que inicia el archivo, y voy a leerlo hasta que no existan más registros. Entonces para este caso mi bloque para poner mi código va a ser este espacio de acá. Entonces vamos a duplicar estas líneas acá. Listo. Entonces, ¿con qué debemos arrancar? La forma que normalmente todo el mundo, todo desarrollador conoce para poder cargar un vector es iniciar con un índice, ¿cierto? El índice es ese punto de identificación que tiene el vector o el arreglo. Como les indicaba en clases pasadas, los vectores en RPG no tienen una posición 0. En otros lenguajes de programación, como lo son Python, Java y demás, las posiciones de un vector arrancan desde la posición 0. Esa va a ser mi posición inicial, ¿sí? En RPG no. En RPG la posición 1 es la posición 1, ¿sí? Aquí no existe una posición 0. Entonces lo que voy a hacer acá es esta primera manera de poder yo cargar un vector es definir una variable. ¿Listo? Entonces vamos a definir aquí una variable. Vamos a ponerle, no sé, esto, así. Listo, y acá le vamos a definir el tamaño. Entonces, ¿a mí qué me dicta el tamaño de esta variable incremento? Primero, la manera en que lo vamos a utilizar. En este caso, la primera forma en que lo vamos a cargar es que vamos a utilizar un índice que incrementa, el cual se va a alojar en el índice del vector. Esto me lo dicta entonces la cantidad de iteraciones. Si se dan cuenta, la cantidad de iteraciones de este vector son 100 iteraciones, es decir, solo voy a tener números entre el 1 y 999, es decir, 3 posiciones. Entonces, este sería el tamaño máximo que yo tendría para los índices de este vector. Entonces, y tiene que ser numérico. Listo. Entonces aquí ya tenemos definido nuestro incremento. Ahora, debemos definir qué es lo que vamos a almacenar. Entonces, para este caso, este vector lo tenemos acá, vamos a copiarlo. Este código, vamos a pegar de una vez los dos por acá. Listo. Este vector, vamos a pegarlos por aquí. Listo. Este vector código ciudad, pues vamos a almacenar el código de la ciudad. Entonces, para esto vamos a hacer un incremento de nuestra variable que acabamos de crear, nuestra variable incremento, y le vamos a incrementar en 1, ¿sí? En el factor 2 le vamos a la cantidad que nosotros vayamos a incrementar, 1, y la variable que nosotros vamos a incrementar, en este caso INC. Entonces, ¿qué movimiento vamos a hacer? Como es un vector numérico, entonces vamos a hacer un movimiento numérico y vamos a pasar el código de la ciudad. Entonces, este código de la ciudad es ARC3 SIU. Y en resultado, ahí sí vamos a indicar el vector y entre paréntesis vamos a indicar nuestra variable incremento y damos enter. Esta es la primera forma en que nosotros vamos a cargar el vector. Ahora bien, resulta que el campo código ciudad, si se dieron cuenta en la definición del archivo, y no se los pongo por acá,
Este campo código ciud es de 5 posiciones, es decir, que posiblemente yo vaya a almacenar más de 999 campos y vaya a ser que en un punto yo alcance pues más de 1000 registros. Bueno, en el código de la ciudad alcance más de 1000 registros. Entonces estas 100 iteraciones que tengo definidas para este vector no vayan a alcanzar y vaya a haber en un punto en donde se reviente el vector. ¿Listo? Entonces acá ya debemos agregar controles y debemos también realizar una definición acorde eh, a estos tamaños que les estoy indicando. Ahorita, a modo de ejemplo, acá nos va a servir, pero ya más adelante en la práctica, ustedes sí deben tener en cuenta estas definiciones. Igualmente lo podemos hacer para cargar el nombre de la ciudad, pero entonces aquí cambia. Entonces lo vamos a hacer con la palabra reservada move. Hay dos palabras para hacer movimientos. La primera es move, que va a ser un movimiento de derecha a izquierda, ¿sí? Y la otra es movel, la cual va a ser un movimiento de izquierda a derecha, ¿sí? Todos los caracteres los va a ir moviendo en ese orden. Entonces, aquí no habría tanto inconveniente, ya que tanto el tamaño que posee el campo almacenado en el archivo es de 50 posiciones, también el vector es de 50 posiciones, entonces no habría tanto inconveniente. Sí se ve la diferencia cuando alguno de los dos, el destino o el origen, difiere en tamaño, sí puede resultar diferencias en que o me lo almaceno mal de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Aquí debe ser ARC, no. Y lo vamos a almacenar pues en el nombre ciudad. Y igualmente vamos a utilizar el mismo índice. Listo, esto ya aquí lo podemos borrar. Listo. De esta forma ya estamos cargando nuestros vectores. ¿Qué nos queda? Probar. Entonces salgamos rápidamente, compilemos esto. Ahí compiló y entremos en debug. Ya estamos aquí en debug. Vamos a corroborar qué registros tenemos acá. Entonces vamos a hacerle aquí un query rápidamente al archivo y vemos que tenemos estos registros y estos son los códigos que nosotros vamos a cargar. Listo. Entonces vamos a poner aquí un punto de interrupción. Ya entendemos muy bien cuál es el tema para posicionarnos, el bucle y la lectura. Entonces vamos a poner el punto acá donde nos interesa. Entonces este va a ser nuestro incremento o nuestro índice. Él arranca en 0 y aquí incrementó, ya está en 1. Entonces en los dos vamos a utilizar esta variable como el índice. Listo, entonces vemos aquí ya le pasamos el código 15001 a nuestro vector, ¿sí? Ahí está en la posición 1. Si evaluamos acá, pues él está aquí en la posición 1. Igualmente le vamos a pasar el nombre de la ciudad en la misma posición, pero pues ya al siguiente siguiente vector. Listo, aquí lo que estamos dando es avanzar, avanzar, y aquí va incrementando. ¿Sí? Nuestra variable incremento va incrementando, es decir, va a ir alojando el código y el nombre de la ciudad en una posición diferente o una posición hacia adelante, es decir, el incremento, la posición 2. Ya no encontró más registros, aquí ya nuestro evaluador dice que ya no hay más registros. Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a hacerle un eval a nuestro vector código ciudad, a copiar y pegar para ver todas las posiciones cargadas, eval y nuestro código de vector o nuestro vector. Y vemos que estas son todas las posiciones que cargó. Esto es el índice, básicamente el índice o el incremento que nosotros le indicamos y el código que estamos cargando en este momento. Lo mismo lo podemos hacer para el nombre de la ciudad, el otro vector. Igualmente en las mismas posiciones de índice estamos cargando dicha información. Lo hacemos en este mismo orden porque ya lo vamos a ver más adelantico para que la misma posición del vector donde yo extraigo el código de la ciudad también me sirva el mismo índice para yo poder extraer la descripción de dicha ciudad. Listo, de esta manera pues me parece muy sencilla, es la más sencilla para poder cargar información en un vector.
Ya les explicaré otra forma, solo que aquí sí hay que tener en cuenta el tamaño del vector. Ahora vamos a ver rápidamente cómo puedo yo leer esta información que acabo de cargar en los vectores. Entonces vamos a crear por aquí, después de que él termine aquí la lectura. Entonces esta primera manera que les voy a explicar lo vamos a hacer, pues es poco eficiente, ¿sí? Es poco eficiente. Lo vamos a hacer recorriendo nuestro índice, ¿sí? Que acabamos de almacenar. Lo vamos a poner aquí, pues otra variable de las mismas posiciones. Vamos a cerrar por aquí el do. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces ya tenemos aquí un ciclo pequeño y lo que vamos a hacer es nuestro vector, vamos a hacer un movimiento z, es hacer lo contrario básicamente. Z de nuestro vector código shoot, y acá la posición que va a ir incrementando ya no es INC sino XT, ¿sí? ¿Y a dónde lo vamos a pasar? Bueno, ahí sí a cualquier otra variable, pongámosle code ciudad, y también este ya es de 5 posiciones numérico, simplemente es para el ejemplo. Listo, dupliquemos esto y vamos a hacer aquí también el move. Vamos a hacerlo diferente, ya no con mover sino con move, para que veamos si hay alguna diferencia o no. Y acá sería num shoe en la misma posición de iteración, y vamos a ponerlo aquí num shoe de 50 posiciones alfabético. Listo, compilemos esto. Listo, ya lo tenemos acá. Vamos a poner el punto de interrupción aquí al finalizar. Ya sabemos cómo cargamos el vector. Ahora, ¿cómo lo vamos a recorrer? Entonces aquí ya tenemos nuestro índice que terminó en 7, que fue la cantidad de registros que quedamos cargados. Si podemos evaluar acá nuestros vectores, vemos que tienen la información cargada. Listo. Entonces, ¿qué? Vamos a hacer el movimiento contrario. Entonces aquí código de ciudad y descripción ciudad están vacíos. Él empieza desde la posición 1 y va a empezar a hacer esa iteración de 1 hasta 7, es decir, el número de iteraciones que tiene esta variable. Entonces vemos que acá código de ciudad quedó con el código de ciudad que acabamos de hacer el movimiento, y la descripción del nombre. Entonces vemos que con move o con mover no hay diferencia. Esto siempre y cuando se respete la cantidad de eh, eh, bueno, el número de almacenamiento de las dos variables, tanto el vector como la variable de salida. Y pues así lo viene haciendo. Aquí igual se va a ir reemplazando la información. Esto es a manera de ejemplo cómo podríamos hacer de una manera sencilla pero poco efectiva, que es haciendo este ciclo. Lo digo poco efectiva porque, por ejemplo, tuviésemos un vector bastante grande y hacer para ir a encontrar un valor, pues puede ser muy tedioso, consume mucha memoria y puede ser muy demorado. Pues en términos de en RPG, en programación, un milisegundo para poder yo ir a extraer una información y hacerlo n veces es mucho tiempo. Entonces, pero pues es la manera, a modo de ejemplo, de cómo podemos hacerlo. Creo que hasta acá ya tenemos como una noción básica de cómo podemos cargar un vector y cómo podemos leerlo. Ahora, les explicaré una forma más sencilla de cómo hacerlo. Creo que es una manera más efectiva. Esto lo vamos a ver acá con la siguiente lectura. Entonces, terminemos acá y vámonos a nuestro programa y vamos a editar. Listo, entonces nuestro siguiente vector vamos a cargar el código de producto. Aquí vamos a ver pues dos cositas. Primero, esa otra manera de cargar el vector, y también tenemos estas dos estructuras dimensionadas en donde las podemos utilizar para hacer cambios
en estos campos que les indiqué que tienen características muy similares, y posiblemente pues deseo cambiar este campo, la descripción 4 y la descripción 1. Entonces, para no estar de pronto haciendo declaraciones de campo a campo, lo hago con, pues básicamente sí es como un vector. Este campo de script es un vector, en el cual simplemente si quiero editar el campo de script 4, pues le voy a decir que es el índice 4. Listo, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo por acá tengo declarada la rutina, siendo esta. Vamos a hacer básicamente lo mismo, pero aquí ya no vamos a hacer una declaración de un índice. O sea, esto va a servir siempre y cuando nuestro índice que nosotros vayamos a tomar eh, sea un campo numérico del archivo y lo podamos tomar como referencia para poder, por ejemplo, tomarlo de la llave. Entonces, para este caso, nosotros vamos a tomar la llave como nuestro índice. Debemos hacer una serie de controles. Obviamente, estos controles ya pueden venir desde la administración o proceso que inserta los datos en el archivo, es decir, que yo no puedo insertar datos en cero, o en caso de que el archivo sí posea datos en cero, debemos hacer una homologación de ese registro. Por ejemplo, si me llegó un dato en cero, yo no puedo tomarlo como índice, entonces simplemente hago una homologación, que si me llegó el dato en cero, lo reemplazo por un 1000, por ejemplo, o un 999. Entonces yo ya sé, tengo que dejar en la documentación indicando que para los índices o el índice que el código de producto sea cero, no va a ser cero, sino que se va a referenciar bajo un código diferente. Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, lo que iríamos a hacer es hacer el movimiento, ¿sí? Igualmente como lo hicimos anteriormente, el código de producto, ¿sí? Lo vamos a almacenar en el vector se llama así, y también vamos a tomar como índice el código de producto. En este caso nos sirve porque también es numérico. Oh, ¿qué pasó acá? Si se dan cuenta, nuestro espacio para poder indicar pues nuestra línea de código en el espacio para dar resultado, pues sobrepasó. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer aquí, por ejemplo, un movimiento rápido. Entonces vamos a mover esto a code pro, a una variable nueva, ¿sí? De las mismas posiciones, 5 posiciones con 0 decimales, y lo que hacemos acá es reemplazarla. Listo, ¿sí? Si se dieron cuenta, es eso, no nos alcanzó el espacio para poder yo definir completamente. Se me mochaba acá el paréntesis porque, pues sí, eran palabras grandes. Entonces lo que hice fue, antes de hacer este movimiento, asigno temporalmente el código de producto a una variable con nombre más pequeño, manejando pues el mismo espacio, 5 posiciones con 0 decimales, y pues este es el que yo ya voy a mover acá. Esto siempre me va, no necesito inicializarla ni nada porque pues siempre me va a reemplazar. Bueno, esto me da la oportunidad para mostrarles que, por ejemplo, bueno, voy a definir otro vector acá. Vamos a duplicar este de acá y vamos a ponerle des pro, ¿sí? Descripción de producto, mismas posiciones, mismas iteraciones, a modo de ejemplo. Entonces vámonos por acá y lo que hacemos es, ¿dónde estoy? ¿Dónde está? Acá. Listo, entonces lo que hacemos es, vamos a insertar una nueva línea por acá y vamos a hacer el mismo movimiento. Vamos a mover la descripción del producto ahora a nuestro nuevo vector. Creo que también nos va a pasar lo mismo, no nos va a caber, pero entonces aquí ya no vamos a mover la descripción, vamos a mover nuestro mismo índice que acabamos de declarar, porque
la misma llave o el mismo campo de referencia que nosotros estamos sacando, obteniendo del archivo, nos va a servir para índice para otros campos vectorizados que vayamos a utilizar del archivo. Entonces esto nos va a servir. Bueno, esta es una forma más rápida de hacerlo porque, por ejemplo, si desde un servicio externo, un API o un servicio programa, nos mandan, por ejemplo, no, es que requieren extraer información del archivo producto. Por ejemplo, allá me envían es un código de producto, entonces yo lo que hago es cargar en mi programa, en un vector, los campos, los datos que yo requiero y simplemente accedo a ellos utilizando el código de producto que me llega. Ya no tengo que hacer una iteración, ¿sí? Si tengo 5000 productos, entonces tengo que hacer una iteración 5000 veces, bueno, o hasta donde lo encuentre, pues inicialmente tiene que ser 5000 hasta que él llegue a encontrar el código de producto que tengo que ver. De lo que tendría que hacer yo acá es hacer la iteración, recuperar el código de producto y compararlo contra eh, el código de producto que estoy buscando. Si es igual, entonces lo que haría yo es obtener el índice y ese índice ya me serviría a mí para obtener los siguientes o los demás campos que yo tenga almacenados en los otros vectores, ¿sí? Ahora, con este simplemente me llega el código de producto y yo ya con ese código de producto eh, verifico, ¿sí? Simplemente es, hago esta asignación, muevo el valor y pregunto pues si ese valor que él contiene acá es mayor o es diferente de cero. Si es diferente de cero es porque yo sí realmente cargué algo y hay algo cargado con ese código de producto, quiere decir que sí existe y a partir de ahí puedo empezar a obtener con este mismo código de producto pues los demás datos que yo tenga almacenados en los otros vectores. Veamos el ejemplo cómo se carga. Compilemos acá rápidamente. Listo. Y ahora entremos en debug en este programa. Bueno, entonces pongamos el punto acá, ya sabemos cómo funciona el resto. Y vamos a hacer el siguiente. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a cargar este código de producto, lo va a almacenar temporalmente en esta otra variable. Ya sabemos el por qué, porque no nos cabía el espacio acá para hacer el proceso. Entonces, ¿qué va a hacer? Él como contenidos y como contenido del vector va a almacenar el código de producto, ¿sí? ¿Y en qué índice? Pues el mismo código de producto le va a servir a él como índice. Ahora, la descripción la va a almacenar obviamente como contenido del vector y el índice pues va a ser el código de producto que vemos acá, ¿sí? Entonces voy a terminar esto y vamos a ver al final. Voy a poner el punto acá para que él termine. Vamos a quitar este punto. Listo. Tenemos un error. Si se dieron cuenta, ¿cuál es el error? Yo ya sé cuál es el error. Listo. Esto pues no lo tenía eh, eh, programado, no lo había cuadrado para que me saliera el error, pero nos va a servir para que miremos cuál es la importancia de que nosotros con anterioridad definamos los tamaños de los vectores de acuerdo a pues a los tamaños de campos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, hagamos una consulta aquí al archivo. El archivo es este. Hagamos una consulta. Ahí, listo. Tenemos solo tres códigos de producto, ¿sí? El 100, el 200 y el 300. Y los demás campos que tenemos aquí a la derecha. Ya vamos a ver la otra estructura con estos campos de acá. Pero inicialmente necesitamos resolver este error. No sé si ustedes ya se dieron cuenta cómo poder solucionarlo. El error se presentó acá y también se va a presentar acá. No llega a presentarse acá porque pues él estalló acá. Si yo soluciono acá, él sigue estallándose en el siguiente. Pero entonces vamos a ver el por qué. Esta es la definición aquí. Entonces yo solo tengo 100 iteraciones como índice para cada uno de los vectores. Para estos dos vectores
En el primero me cargó bien porque tengo el código 100 y la posición 100 o la iteración 100 para ese vector sí existe en memoria en ese momento. Cuando yo fui a cargar el segundo producto que ya tenía código 200, pues me arrojó error indicando que el rango de iteraciones para ese vector no existe. No existe porque eh, sí, lo determiné así y le indiqué que solo tengo 100 iteraciones. Entonces, ¿qué debo hacer? Les debo de determinar hasta qué cantidad de campos yo voy a almacenar en el archivo y eso me va a dar a mí el límite. Entonces pongámosle para este caso 999 posiciones, ¿sí? Aunque, aunque el código de producto es de 5 posiciones, entonces yo tendría que tener un límite así, ¿sí? Porque son 5 posiciones en donde yo puedo ir variando, pues en escala de tiempo hacia el futuro, este código de producto pues va a tener 5 posiciones para poder incrementar. Entonces este sería como el límite, pero por el momento yo solo lo voy a definir de esta manera y me debería funcionar. Entonces vamos a compilarlo y ya volvemos. Ya estamos acá. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Entonces si aquí que vamos a cargar el código 100, ese, pues ya vimos que nos carga bien. Ahora el código 200, acá lo asignamos y vemos que no hay error. ¿Sí? No hay error. Ya vamos a ver al final las posiciones que podemos cargar. Listo, aquí ya el finaliza y vamos a evaluar qué fue que nos cargó. Entonces tendremos que ir a la posición 100. La posición 100, acá nos cargó el dato y ahora tenemos que ir a la posición 200. Acá nos cargó el dato y ahora la posición 300. Acá tenemos el dato. ¿Listo? Y lo mismo sucede para el otro vector. ¿Sí? Eval, el otro vector, tenemos que bajar hasta la posición 100 y vemos que aquí está pues la descripción que nosotros estamos almacenando. Para aprovechar que ya estamos aquí en el debug, les voy a explicar pues cómo podemos nosotros leer la información que tenemos acá de estos campos. Les voy a mostrar la estructura del archivo. Entonces vámonos por aquí a ver la estructura del archivo. Esto lo tenemos por acá. No, mentiras, ese está aquí. Y este es el archivo 4. Entonces, si nos damos cuenta, esta es la estructura. Tenemos 6 campos, bueno, 6 son 12 campos, 2 parejas de 6 que cumplen con dos características similares, que son pues el tamaño y la naturaleza. Son de 50, de 50, de 50 y el otro pues son de 3 numérico, con 0 decimales. Entonces cuando tenemos así una serie de campos en donde de pronto van a ser susceptibles a cambios o donde debemos obtener información, a veces es muy tedioso y nos va a llevar de pronto líneas de código adicionales, poder extraer información y escribir, no, sáqueme información entonces del campo ARC4D5 y del campo ARC4BA5, ¿sí? ¿Sí me entienden a lo que voy? De pronto hay archivos muy grandes donde puedo contener información de este tipo. Codificarla es un poco tedioso y para temas pues de tener un orden. Entonces lo que hacemos es hacer una definición de esta manera, ¿sí? Como les indiqué. Ordenarlos, crearle la estructura y crear el vector. Entonces, creo que yo ya terminé la lectura, él quedaría con la última cargada. Voy a cancelar esto y voy a entrar nuevamente para que veamos campo a campo. Entonces aquí ya tenemos el primer registro cargado. Lo que haría yo es tomar este vector. Si le hago un eval, él lo que hace es traerme cada una de las posiciones, es decir, también lo tomaría como la manera en que yo estuviera evaluando un vector. También se maneja por posiciones y cada posición en ese orden haría referencia al campo en que yo estoy declarándolo en la estructura.
¿sí? Entonces este vendría siendo descripción 1, descripción 2, descripción 3. Si yo deseo obtener información o modificar información, por ejemplo, de la posición 5, lo haría así, así como está, ¿sí? Ya esto, pues de acuerdo a la necesidad que yo requiera dentro del proceso, pues lo podría hacer ya de una manera más elegante, teniéndolo en un ciclo, en un for, para poder hacer esa iteración. O lo podría hacer yendo directamente al índice. Entonces aquí me daría pues lo que tengo en almacenado en eso, y así haría el movimiento. De igual manera para el siguiente estructura dimensionada, ¿sí? También funcionaría de igual manera. Para nuestro último ejemplo vamos a hacer uso de esta rutina donde vamos a cargar en el OCUR los datos de un cliente. Entonces vamos a desplazarnos en la parte de arriba donde tenemos declaradas. Tengo dos estructuras. La primera estructura van a ser todos los campos del archivo clientes, y así se llaman los campos, y los voy a almacenar en esta variable que se compondría de todas las posiciones de los campos. Listo, es una estructura muy, muy sencilla. Esto lo hago con el propósito de pronto de ahorrarnos líneas eh, y no hacer movimientos, sino pues generar varias líneas de código. Y nuestro CUR viene siendo este de acá. El OCUR se llama clientes y tiene una iteración de 50. Aquí también tenemos que tener en cuenta mm, de pronto la cantidad de clientes que vayamos a cargar. No, de pronto no es muy recomendable cargar clientes en memoria, ¿sí? Porque pues a estos sí se les actualiza información muy seguido, pero pues ese es un ejemplo. Ya este tipo de cargas se utiliza más que todo para temas de parámetros y eso. Entonces hay parámetros muy de pronto que se componen de diferentes campos, podemos utilizar un OCUR. Este es el ejemplo de cómo podemos cargarlo. Igual manera, tenemos acá nuestros campos variables de trabajo que también se componen de las mismas posiciones y nuestra variable para hacer el movimiento. Listo, ya habiendo comprendido estas dos estructuras, nos vamos a nuestra rutina donde vamos a declarar nuestra información. Entonces vamos a agregar aquí un par de líneas, esta línea. De igual manera, también necesitamos un incremento, entonces vamos a hacer uso de nuestra variable que utilizamos anteriormente. Entonces vamos a inicializarla, nuestra variable inc, acá la tenemos. Y lo que vamos a hacer acá, vamos a duplicar esto por aquí, lo que vamos a hacer acá es incrementar. Entonces add, vamos a incrementar en 1 nuestro índice. Entonces cada vez que él encuentre un registro, va a entrar acá y va a incrementar. No lo hago arriba porque voy a cometer un error. Siempre lo voy a hacer aquí abajo, siempre y cuando él encuentre un registro. Listo. ¿Qué sigue? Entonces debemos indicarle en el factor 1 nuestro índice. Este va a ser el índice del OCUR, en este caso la variable inc. Acá debemos hacerlo con la palabra reservada OCUR. Ahí le vamos a indicar que lo que vamos a almacenar, vamos a prepararnos para almacenar datos en un OCUR. Acá nos va a solicitar el nombre de nuestro OCUR. Entonces nuestro OCUR se llama clientes. De aquí hacia abajo, él ya entiende que los movimientos que nosotros hagamos, ya sea de los campos que tenemos cargados en este momento, ahí en la lectura que él encontró un registro, los movimientos que nosotros hagamos desde los campos del archivo hacia los campos que tenemos declarados en el OCUR, se van a almacenar en el OCUR, ¿sí? Los podemos hacer uno a uno, o también podemos hacerlo eh, como les indiqué acá, con este nombre. Uno empieza con W, este es con Q, el que almacena los datos reales del archivo. No, perdón. Con W es el que almacena los datos reales del archivo y Q es el que tiene el OCUR. Entonces lo que hacemos acá es un move, ¿sí? Del que contiene los datos reales del archivo, que viene siendo W y Q.
Esto sí, más adelante, si queremos realizar un tratamiento de datos, pues lo hacemos ya eh, recorriendo el OCUR. También podemos almacenar. Obviamente esto se nos va a crecer, va a ocupar mucha más memoria, hacer uso de, por ejemplo, el NID o la cédula del cliente, pero pues el OCUR en espacio se nos va a incrementar mucho porque normalmente las cédulas ocupan 10 o más posiciones y algunas cédulas extranjeras o pasaportes usan letras. Entonces de pronto sesgamos un poco el proceso. Pero acá lo podemos hacer así con incremento. Esto lo podemos hacer pues como temporalmente para hacer el recorrido. Con esto ya estaríamos almacenando la información en el OCUR y pare de contar. Ya lo que les digo anteriormente es, podemos aplicar la teoría que vimos anteriormente para poder recorrer los vectores. Igualmente lo podemos hacer aquí con el OCUR. Entonces ya nos quedaría simplemente compilar. Entonces lo que vamos a hacer es ponernos aquí para saltar esto. Vemos que encontró registro. Aquí nuestro indicador obviamente lo estamos inicializando, el arranca en 0. Acá le hacemos el incremento. Evaluemos que tiene clientes. Entonces clientes no tiene nada. Un tip que les doy para el manejo de OCURS y que estemos manejando datos numéricos es pues tener una subrutina anterior a todo el proceso que nos blanquee o que nos limpie el tema de vectores. Los vectores los podemos hacer con clear. Aquí también podemos hacerlo haciéndolo con clear, haciendo uso directamente si tenemos una estructura como esta, haciéndole referencia a este campo. O podemos hacerlo campo a campo, pasándole un blanks a los campos alfabéticos o pasándole un 0 a los campos numéricos. Esto porque de pronto si nosotros no almacenamos un dato, no requerimos de pronto almacenar un dato numérico en una de las variables que tenemos declarada y más adelante queremos hacer uso de esta, posiblemente el programa se vaya a reventar por tema de datos de uso decimales. Listo, entonces aquí ya nos paramos. Acá ya él está preparado, ya está parado en un índice y con este movimiento ya queda cargada la data. Entonces si evaluamos directamente nuestro curve, vemos que ya quedaría cargada la data del OCUR como tal. Entonces aquí están cada uno de los campos. Ahora, sigamos cargando. Aquí vemos que ya incrementó en la segunda posición. Él vuelve y carga. Carga otra vez. Creo que aquí ya este es el último campo. Listo. Con esto ya finalizaría. Igualmente, esto funcionaría. No sé si me lo dejase hacer aquí directamente haciéndole, pues yendo a la posición. Creo que sí. Sí. Si me deja hacerlo, yendo a la posición, esto ya queda cargado en memoria para obtener el dato que yo deseo. Entonces, si quiero ir al dato 3, el último que cargué, aquí quedaría. ¿Listo? O al dato 1, igualmente aquí quedaría. Lo que les indicaba en videos anteriores, para el acceso, velocidades de acceso y respuesta, obviamente los vectores, los arreglos solitos, van a ser mucho más rápidos. Eso sí, utilizamos de pronto la segunda opción que les indiqué, de utilizar un campo referencia de nuestro archivo para poder utilizarlo como índice. De esa manera vamos a tener acceso más rápido al dato que vamos a requerir. Ahora, para un OCUR va a ser más lento porque pues de pronto no lo vamos a percibir, pero en términos de performance y consumo del proceso que nosotros vayamos a ejecutar, obviamente sí se va a notar, y más si vamos a manejar una cantidad pues grande de datos, se va a notar de pronto que para acceder a estos datos va a ser un poco más lento. Con esto entonces finalizamos esta actividad el día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado, que me hayan entendido. Sobre todo cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme, que yo pues estaré dispuesto a responderles. Y sin más, pues nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.